Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio. El título de hoy es La resurrección de Jesús. La idea central nos dice que es posible tener una vida nueva si confiamos en el Cristo resucitado. La aplicación para la vida nos dice que hoy en día muchas personas viven de la mejor manera que pueden. Dice, muchos viven creyendo que están bien y algunos viven desesperanzados, no hay esperanza en ellos. La realidad es que quien no tiene a Cristo está sin esperanza. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:12b. Uno de los textos bíblicos más populares en los funerales es: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Juan 11, 25, 26. La muerte eterna, hermanos, es una separación de nosotros y nuestro Señor. Estar separado de Él es una muerte eterna. Estas palabras las usan en los funerales y dan ánimo y esperanza a los dolientes. Pero lo más importante de todo, hermanos, es creer que solo en Cristo es posible tener vida. Fuera de Él no hay vida, solamente hay muerte y desesperanza. La resurrección de Cristo, el Hijo de Dios, es verdad, y todo el que cree en Él por fe recibe la promesa de la vida eterna. Amén, hermanos. Oremos para empezar esta enseñanza. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias una vez más porque me permites estar aquí con mis hermanos ante tu divina presencia, Padre. Te pido, Señor, que nos ayudes a comprender el propósito de la resurrección y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Que comprendamos ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, nuestros ojos y nuestros oídos espirituales sean abiertos y nuestro corazón, Señor, pueda recibir esta palabra y esta enseñanza que tú nos quieres dar hoy. En el nombre de mi Señor te lo pido y en su nombre divino te doy gracias. Amén. Vamos a leer aquí en el Evangelio de Juan del 20, capítulo 20, del 3 al 9. Dice: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Aquí el apóstol Juan nos está diciendo que salieron Pedro y el otro discípulo. Nosotros sabemos que cuando él se refiere al otro discípulo, está hablando de sí mismo, porque Juan siempre se decía a sí mismo como el otro discípulo o el discípulo a quien Jesús amaba, ¿verdad? Entonces ellos salieron y fueron al sepulcro. María Magdalena les había dicho que se habían llevado el cuerpo del Señor y que ya no estaba ahí. Ella había ido temprano a la tumba, ¿verdad? Y había visto que el cuerpo ya no estaba ahí. Entonces, por eso vino y les avisó eso. Cuando ellos oyeron eso, ellos fueron al sepulcro a ver lo que ocurría. Entonces corrieron los dos juntos, pero Juan corrió más aprisa que Pedro. Y él llegó primero ahí. Y bajándose a mirar, él vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Él no se animó a entrar, quizás tuvo temor o quizás porque él era más tímido. El caso es que él no entró, pero sí vio que los lienzos estaban puestos ahí.
Luego dice, llegó Simón Pedro tras él, y él también entró, y vio los lienzos puestos allí. Pedro era más audaz, ¿no?, como nosotros sabemos. Entonces, él sí entró, y él vio los lienzos puestos ahí, pero él vio más detalladamente lo que estaba allí, porque no solo vio los lienzos puestos, sino también vio el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús y que no estaba puesto con los lienzos, sino estaba enrollado en un lugar aparte. Él vio con más detalle lo que estaba pasando ahí. Entonces entró también el otro discípulo, o sea, Juan entró. Él se había quedado atrás, entonces entró, él vio y creyó. Cuando él entró y vio otra vez, él creyó que ahí había ocurrido algo, que ahí estaba pasando algo sobrenatural. Ellos, hermanos, ya habían estado con Jesús, ya habían visto milagros, señales y maravillas. Entonces, esto era algo sorprendente. Entonces él creyó, empezó a creer, ¿verdad? Que ahí estaba frente a un milagro más, porque ya no estaba ahí el cuerpo de Jesús, y los lienzos estaban, por decir así, en orden. Él, como el cuerpo de él se había disipado, porque aún no habían entendido la escritura. Ellos aún no habían entendido la escritura de que era necesario que nuestro Señor resucitase de los muertos. Pero aquí, cuando ellos vieron todo esto, empezaron a creer, empezaron a entender, ¿verdad? Así cuando su fe empezó a crecer y saber que nuestro Señor ya no estaba ahí, la tumba estaba vacía, Él había resucitado. Ahora dice aquí, el expositor dice, la fe del cristiano no es vana, nuestra fe no es vana, hermanos, porque se basa en que Jesús vivió una vida perfecta. Él murió una muerte perfecta también, y Él fue nuestro sustituto. Él murió en esa cruz que nos pertenecía a nosotros. Ahora, Él resucitó y Él vive. Y porque Él vive, hermanos, nosotros también vivimos. Solo por Él y en Él nosotros tenemos la vida eterna. Entonces es vital para ti y para mí creer y afirmar estas verdades, hermanos. Primeramente, el sacrificio de Jesús por los pecados de la humanidad fue aceptado por su Padre. La tumba vacía estaba dando testimonio de ellos, de que Dios había levantado a Jesús entre los muertos. Él declaró que el sacrificio de Jesús por los pecados de la humanidad fue digno de ser aceptado. Nuestro Señor murió, y Él murió, se entregó por amor a nosotros, se entregó a sí mismo. Él vino siendo una ofrenda y un sacrificio perfecto, que vino siendo como una ofrenda agradable, un aroma fragante ante Dios. Ese sacrificio Dios lo recibió como un aroma fragante ante Dios. Cuando nosotros también crucificamos esta carne de pecado, ¿verdad?, en la que estamos, y nosotros hacemos lo correcto, nosotros obedecemos la palabra de Dios, entonces ese sacrificio viene siendo también en nosotros ante Dios un aroma fragante ante su presencia, hermanos. Entonces Él aceptó ese sacrificio. Ahí dice, en Romanos 8:11 dice que Jesús pagó por tus pecados y por mis pecados, y su sacrificio fue suficiente, hermanos. Dice en Romanos 8:11 que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, y nosotros sabemos que su espíritu mora en nosotros porque ya lo aceptamos como Señor y Salvador, entonces el que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo vivificará también nuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en nosotros. Ese espíritu que está entre nosotros, así como levantó de la muerte, a nuestro Señor Jesús, también nos va a dar a nosotros vida eterna por Él. Ahora 2 dice, la resurrección de Jesús nos garantiza nuestra justificación. En 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él.
En Él nosotros somos justificados. Tenemos esa garantía por su resurrección, hermanos. El Hijo de Dios se levantó de la tumba. En 1 Corintios 15:4 dice que Él fue sepultado y Él resucitó al tercer día. Él es nuestra justificación. Por eso resucitó. Romanos 4:25 nos lo dice así. Solo en su obediencia hemos sido declarados justos ante Dios. Ahora nuestro Padre Celestial ya no nos ve a nosotros, sino ve a Cristo que nos cubre con su manto sagrado, su manto de justicia, hermanos. Aquí dice una pregunta, dice, ¿por qué es algo de vida o muerte el hecho de que Jesús resucitó? Porque Él murió para que nosotros tengamos vida eterna. Sí, Él murió y resucitó, más bien, porque si Él hubiera muerto nada más y no hubiera resucitado, hubiera sido como cualquier hombre. No existiría, no tendríamos nosotros vida eterna, porque nosotros si tenemos vida eterna es porque Él resucitó y porque Él vive. Amén, hermanos. Aquí dice, la resurrección de Jesús garantiza nuestra futura resurrección. Aunque nosotros no entendamos todas las implicaciones, la resurrección de Jesús garantiza nuestra futura resurrección, la resurrección a una vida eterna. En 1 Corintios 15, 20 a 23 dice que Cristo es la primicia de los que durmieron, hermanos. Porque así como por un hombre entró la muerte a este mundo cuando Adán desobedeció y entró la muerte, asimismo por un hombre, nuestro Señor Jesús, entró la vida cuando Él fue obediente y llevó ese sacrificio. Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, hermanos. En Juan 20, 19 al 23 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Aquí continuando nos dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, que fue el primer día de la semana, estaban las puertas cerradas en el lugar donde ellos estaban reunidos. Ellos tenían miedo de los judíos, hermanos, de que también fueran perseguidos. Por eso estaban ahí reunidos, estaban escondidos, en otras palabras. Y estando las puertas cerradas, vino Jesús y y parado en medio de ellos, les dijo, paz a vosotros. Lo primero que nuestro Señor nos dice es que tengamos paz para que podamos escuchar las instrucciones, para que podamos atender lo que Él nos quiere enseñar. Entonces, dice, paz a vosotros. Y cuando Él les hubo dicho esto, Él le mostró las manos y les mostró el costado. Él mostró las heridas en sus manos y su costado. Era necesario que Él hiciera eso para que ellos comprendieran que Él estaba vivo, que Él no era un fantasma o una ilusión, algo irreal, ¿no? Él le mostró sus manos y el costado, esas heridas. Y los discípulos, al verlo, ellos se regocijaron en gran manera, porque comprendieron que el Señor estaba vivo, que Él estaba ahí, que Él había resucitado. Entonces Jesús le dijo una vez más, paz a vosotros. Otra vez les dijo que tuvieran paz. Él les iba a seguir hablando. Entonces le dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío.
Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, hermanos, a enseñar y a predicar el Evangelio. Ese fue el motivo por el cual vino. Él vino a salvar lo que se había perdido aquí, hermano. Por eso vino. Entonces, aquí está diciéndole a ellos que así como Él fue enviado por el Padre a hacer eso, entonces también ahora tanto ellos como nosotros íbamos a hacer lo mismo, que nosotros predicáramos el Evangelio. La palabra nos dice, hermanos, que lo que por gracia recibimos, hermanos, de gracia debemos darlo también. Entonces, cuando hubo dicho esto, Él sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue recibido por ellos cuando Él sopló. En el soplo, hermanos, el soplo del Señor es aliento de vida y de poder, hermanos. Nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Entonces el Espíritu Santo vino a vivir dentro de nosotros y está con nosotros, hermanos. Ahora dice, a quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Cuando nosotros vamos y cumplimos con esa misión que nos manda a hacer y predicamos el Evangelio a otras personas, ¿verdad? Entonces, aquellas personas que aceptan a Jesús como Señor y Salvador, aquellas personas que creen en la palabra, a ellos les son perdonados sus pecados, hermano. Mas a los que no creen, aquellos que lo rechazan, aquellos que te dicen, no, ahorita no tengo tiempo, o aquellos que dicen, no, yo no creo en eso, o cualquier cosa así, pero lo rechazan, ellos se condenan a sí mismos porque no han creído en el Hijo de Dios que vino a salvarnos. Amén, hermanos. La resurrección de Jesús, dice el expositor, nos ayuda a creer. Porque Él resucitó, nosotros ahora podemos creer, hermanos. Él no solo vino a traernos paz ante la duda, ¿verdad? Sino que hizo posible una paz verdadera con nuestro Padre. Él nos reconcilió con nuestro Padre Celestial. En Él hemos recibido nosotros la reconciliación, hermanos. Y esa paz también, esa paz divina que recibimos fue mediante la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Dice aquí, la realidad de la resurrección nos ayuda a creer en Él como el Hijo de Dios que murió en nuestro lugar. Él entregó su vida por nosotros. Él murió para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, nos dice la palabra. Amén, hermanos. La resurrección de Jesús nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Jesús afirmó que en verdad era Él. Él les mostró sus manos, sus llagas, Él les mostró su costado para que estuvieran seguros que era Él, que no hubiera ninguna duda. Entonces el temor que ellos sentían en ese momento se convirtió en gozo. Ellos, acuérdate, estaban asustados, tenían temor de los judíos, pero ese temor se convirtió en gozo y la duda que tenían se convirtió en certeza. Ahora ya creían. La incredulidad de Él se convirtió en una fe en el Hijo de Dios, una fe de que Él había resucitado, que Él había atravesado esos lienzos primero y ahora la puerta, porque Él, aunque vino en cuerpo humano también, Él es espíritu y Él atravesó esa puerta que estaba cerrada. Ahora, la clara evidencia y la garantía de su resurrección nos ayuda a fortalecer nuestra fe en Él, porque sabemos que Él venció la muerte, hermanos. La muerte ya no tiene ningún poder, ninguna potestad sobre Él. La resurrección de Jesús nos anima también a proclamarlo. Él nos ha dado una comisión. La comisión que le dio a sus discípulos nos la dio a nosotros. Pero cuando Él nos comisiona a hacer algo, Él no, por eso no nos dejó solos, no nos deja solos ni a ellos. Les dio el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, que es nuestro ayudador.
es quien habla por nosotros en realidad. Y Él nos lo dio para capacitarnos, para que nosotros cumplamos esa misión que nos encomendó igualmente a ellos. Entonces, cuando nosotros, hermanos, vamos a hablarle a alguien del Evangelio, ¿verdad? Entonces, debemos hacerlo de una forma sencilla, que no vamos a ellos con palabras elocuentes o con palabras persuasivas, no, sino nosotros vamos con la demostración, el poder del Espíritu Santo, porque en realidad Él es el que habla por nosotros. Si nosotros hablamos, nuestras palabras van a ser huecas, van a ser vacías, pero cuando van con el poder del Espíritu Santo, entonces esa palabra es palabra de vida, y palabra de vida produce vida, hermanos. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, no nosotros. El Espíritu Santo, y toda la honra y la gloria sea siempre para nuestro Dios, hermanos, no para nosotros. Nosotros no podemos salvar a nadie, no podemos alcanzar a nadie. Solo nuestro Dios es el único Salvador, hermanos. Aquí viene otra pregunta que dice, ¿era necesario que Jesús les probara a sus discípulos que estaba vivo? Desde luego que sí, era necesario afirmar la fe y que no dudaran, que no hubiera duda alguna, porque la palabra de Dios, como dije anteriormente, la palabra de Dios es vida y es verdad, hermanos. Continuando aquí, en Juan 20, del 27 al 29, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás, como nosotros sabemos, cuando él vino por primera vez y se presentó ante sus discípulos, Tomás no estaba con ellos. Entonces, cuando los discípulos le dijeron que habían visto al Señor, él no creyó. Él dijo, no creo, dijo, a menos que yo ponga mis dedos, que vea las llagas en sus manos y ponga mis dedos en sus llagas y ponga mi mano en su costado, dijo, a menos que yo haga eso, entonces podré creer. De otro modo, no creía. Jesús, desde luego, sabía eso, porque Él sabe todo, hermanos. Entonces, cuando Él entró la segunda vez, una semana después, Él vino y otra vez la puerta estaba cerrada. Pero Él entró y le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Él le dio una muestra a Tomás, la muestra que él quería. Él quería ver para creer, ¿verdad? Entonces Él estaba dando esa muestra, le dijo, mira mis manos, mira mis llagas, acerca tu mano y métela en mi costado, le dijo, para que tú creas, dijo, no seas incrédulo, sino sé creyente. Muchas veces nosotros también pedimos una señal y es asombroso, pero nuestro Señor es tan grande y a la vez tan sencillo que a veces Él desciende hasta nuestro nivel, hermanos, y nos da una señal para fortalecer nuestra fe, a pesar de que Él nos dice que debemos andar por fe y no por vista, hermanos, pero a veces nos concede también una señal, hermanos. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahí Tomás no dice que Tomás lo tocó o hundió su dedo en el costado de nuestro Señor, no dice nada de eso, sino ante las palabras de Jesús. Él dijo, Señor mío y Dios mío. Él creyó inmediatamente y alabó y glorificó a Dios. Entonces él ahí lo adoró, hermanos, cuando él creyó. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros, hermanos, nos dice que somos bienaventurados, porque nosotros en realidad físicamente nunca lo hemos visto, ¿verdad? Sin embargo, por fe nosotros creemos en el Evangelio, creemos en su palabra, creemos que Él vive, porque así nos lo declara la palabra, y la palabra
es palabra de vida, hermanos. Una vez digo, es palabra de vida y de verdad. La resurrección de Jesús es vital para nuestra vida actual y nuestra vida futura. Nosotros necesitamos reconocer esa resurrección aquí en nuestra vida, mientras estamos aquí en este cuerpo, porque necesitamos esa fortaleza, esa fe para que nos lleve y nos saque adelante. Pero también es vital para nuestra vida eterna. Nosotros viene una vida más allá, hermanos, y debemos creer en eso, porque si nosotros no tenemos esperanza en una vida eterna, entonces va a haber tristeza y desilusión en nosotros. Entonces, la fe que tengamos en Él, en esa vida eterna, es muy importante. El creer que Él venció a la muerte y que Él vive, hermanos. Y que nosotros, creyendo en Él, vamos a vivir también, aunque un día vayamos a morir en este cuerpo físico, pero tendremos vida eterna, porque solo en Él, en nuestro Señor, hay esperanza y hay salvación. Amén. Aquí viene otra pregunta que nos dice, ¿por qué creer en la resurrección de Jesús es una bendición? ¿Por qué creemos que la resurrección de nuestro Señor es una bendición? Es porque en Él tenemos una vida eterna. Eso es una gran bendición. También una bendición que en Él tenemos el perdón de nuestros pecados. Él nos rescató. Es el único que pudo pagar ese precio y es el único que pudo rescatarnos de esa vida que teníamos, de esa vida de oscuridad en que vivíamos, hermanos. Ahora dice aquí, para creer, nosotros no seamos como Tomás, ¿verdad? Sino que creamos en Él, que no dudemos, que dejemos esa incredulidad atrás para creer en que Él, nuestro Señor Jesús, pagó un precio que fue justo y fue suficiente y Él lo pagó por nuestros pecados. En Isaías 53:5 dice que Él lo hizo para redimirnos, porque Él fue herido, hermanos, por nuestras transgresiones. Él fue molido por nuestras iniquidades, por nuestra maldad, y el castigo de nuestra paz estuvo sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos sanados, hermanos. Somos sanados en la salvación, hermanos, en ese muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos muchos beneficios, no solo la salvación y la vida eterna, sino la sanidad y muchos otros beneficios en Él. Ahora, nosotros, y Él lo hizo para que nosotros pudiéramos recibir la bendición también del perdón, como dijimos anteriormente. Ahora nosotros hemos sido reconciliados con nuestro Padre Celestial porque nosotros creemos en su Hijo. Y recordemos, nuestro Señor Jesús y el Padre son uno, hermanos. Creemos en Él. Dijo nuestro Señor Jesús, si crees en Dios, cree también en mí, dice. Entonces, Él nos ha dado el derecho y el privilegio de ser nosotros hijos de Dios. Ahora somos hechos hijos de Dios, de acuerdo a Juan 1:12. Y porque Él resucitó, nosotros tenemos la certeza del perdón de nuestros pecados. Porque sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe sería vana. Si Él hubiera muerto nada más y no hubiera resucitado, hubiera sido como cualquier otro hombre. Mas no fue así. Él es Dios mismo. Él desde el principio dijo que Él tenía el poder para entregar su vida y volverla a tomar. Amén, hermanos. En Él tenemos la resurrección y la vida. Esto es un regalo que Él nos dio, el regalo de la vida eterna, porque Él vino a salvar. Ahora dice aquí, si tú tienes el perdón de los pecados y por tanto la vida eterna en Jesús, es una pregunta, si lo tienes, pero si en tu vida no hay evidencias de eso, entonces te pide aquí que te arrepientas de tus pecados y que creas en el Hijo de Dios para que puedas recibir la salvación. Si alguien que aún no lo ha aceptado o no cree, necesita creer, necesita arrepentirse, porque solo así podemos tener nosotros salvación, hermanos. Él es el único camino que nos va a llevar al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida, hermanos. Sin Él
estamos perdidos, hermanos. El Espíritu Santo da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Entonces, adóralo cada día. Aquí dice otra pregunta. ¿Qué pasa con los que no creen en la resurrección de Cristo? Pues se pierden, se mueren porque lejos de Él hay muerte, hermanos. Y la muerte está en el pecado. En 1 de Juan 5:12 nos dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Si tú tienes al Hijo, entonces tiene la vida. Mas el que no tiene el Hijo de Dios no tiene vida. Está muerto en delitos y pecados. Amén, hermanos. Aquí en ponerlo en práctica le dice que demos gracias a Dios por la esperanza de la resurrección. Entonces, estemos constantemente adorando a Dios y trabajemos, fortalezcamos nuestra fe para vivir esperanzados en el futuro. Ya que dijimos, sin fe no hay esperanza en vida eterna. Dice, cuéntale a otros la esperanza que hay en Jesús. Hablemosle a otro, compartemos con otro lo que nosotros hemos recibido. Nosotros hemos sido salvos, demos testimonio a otra persona. Hablemos de dónde nos sacó a nosotros. Y aunque nosotros no estamos quizás donde ya deberíamos estar, ¿verdad? Pero no estamos tampoco donde estábamos antes. No estamos perdidos. Ahora sabemos que Él vive. Y porque vive, nosotros tenemos esa esperanza a que nosotros también vamos a vivir eternamente en Él, hermanos. Amén. Aquí termina el estudio esta tarde, hermanos. Nada más tenemos que meditar nuevamente, meditar en esta palabra, porque es muy importante creer en esa resurrección. Creer que Él murió por nosotros para darnos vida, hermanos. Es algo que no se nos debe olvidar para que nosotros sepamos representarlo y sepamos también invitar a otros a venir a conocerlo. Amén, hermanos. Oremos para despedirnos. Padre Celestial, bendito Dios, en el nombre sagrado de mi Señor Jesucristo, yo te doy gracias, Señor, porque tú viniste a morir en esa cruz del Calvario, porque tú resucitaste, Señor, para darnos a nosotros vida eterna. Nosotros tenemos esa garantía, Señor, de esa vida eterna. Ahora, Señor, ayúdanos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu nosotros proclamemos el Evangelio, Señor, para alcanzar a aquellas personas, porque tu voluntad, Señor, es la salvación, que nadie se pierda, sino que todos tengamos vida eterna y vengamos a conocerte. En el nombre sagrado de mi Jesucristo yo te pido esto y te doy gracias. Amén.